Bueno, vamos a realizar las medidas de tendencia central para las tablas de frecuencia tipo A. Para ello he colocado a la mitad de la pantalla mi documento en Excel y a la otra mitad mi documento de PowerPoint, el cual me va a indicar cuáles fórmulas me van a servir para cada una de las medidas de tendencia central. Recuérdense de que lo primero que deben de hacer es una pequeña tabla abajo de su tabla de frecuencia tipo A, donde me coloquen la media, la mediana y la moda, porque lo vamos a trabajar en ese orden. Eh, Después de realizar este trabajo, lo que ustedes deben de hacer es ver la diapositiva número 6. Después, en la diapositiva número 6 nos está indicando la ecuación que debemos de utilizar. Me dice que yo debo utilizar la sumatoria de producto y debo de multiplicar la clase por la frecuencia de esa clase partido el total de datos. Entonces en este caso lo que procede a realizar es que me voy a posicionar en la casilla de 22 en mi caso y debo de colocar igual suma producto, abro paréntesis y me dice matriz número 1. Y en la matriz número 1 yo voy a colocar todas las clases. ¿Qué clases? Los números del 1 al 10. Y luego coloco punto coma la matriz 2. La matriz 2 debo de colocar las frecuencias correspondientes a cada clase. O sea, del 3 al 1. Y ahí yo cierro mi paréntesis. Enter. El resultado es 104, pero recuérdense que este 104 pertenece nada más al numerador de esta ecuación. Me hace falta el denominador. Entonces en este caso el resultado lo debo de dividir dentro del total de datos de frecuencia. Entonces le coloco igual en la casilla E22 igual al resultado del 104 partido el total son 22. Entonces sería la casilla C14 y le doy enter. Como se pueden dar cuenta, ya mi media ya la obtuve, que es 4.72727. Pero si se dan cuenta, en mi estudio, en mis clases, no tengo números decimales. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy trabajando con enteros, sumamente solo con enteros. Entonces mi respuesta lógica sería 5. Mi respuesta matemática sería 4.72727, lo cual es correcto. Pero en mi estudio nada más se en mente enteros. Eso quiere decir de que yo me tengo que colocar el entero más próximo. Entonces en este caso mi entero próximo sería 5. ¿Sí? Ese sería mi resultado lógico a través de los datos que yo he obtenido acá. ¿Por qué? Porque mi columna de clases no admite decimales. En cambio, hubiera sido distinto si yo tuviera, por ejemplo, si yo estuviera moviéndome con los números del 3.1, 3.2, 3.3 y así sucesivamente, pues se aceptaría un decimal. Eh, Ahora, si estoy trabajando con dos decimales, se aceptarían dos decimales, pero como estoy trabajando con puros enteros, debo de colocar el entero próximo al resultado matemático que me salió. Este resultado matemático, como he repetido, es válido, pero a través de mis tablas, de mis datos, como solo estoy trabajando con enteros, he de colocar 5, ¿sí? Y está lógicamente bien, matemáticamente no, pero lógicamente bien, porque en mis datos solo he trabajado con enteros. Si hay alguna duda, por favor escríbanme a mi correo o en sus periodos libres me pueden ir a buscar. Prosigamos con la mediana. Para la mediana me traslado a la diapositiva número 16. En la diapositiva número 16 pues empieza el estudio de las tablas de tipo A y lo que debo de realizar o lo que debo de ver, visualizar es me tengo que posicionar en mi frecuencia relativa acumulada, ¿sí? O sea, en mi caso me voy a la columna F y en la columna F yo debo de observar en dónde se encuentra el 50% de los datos. El 50% de los datos se encuentra en las clases de 3 y 4, entre las clases 3 y 4. Ese sería, ahí estaría
el 50% de los datos. Eso quiere decir de que yo voy a estar utilizando entre 3 y 4, los datos entre 3 y 4, y la frecuencia relativa siempre del 36.36 y 54.55 respectivamente. Movámonos a la diapositiva número 18. En la diapositiva número 18 vamos a encontrar que debemos de extrapolar. Sí, ¿por qué extrapolar? Porque tenemos ahora una clase de 3 correspondiente a un porcentaje de 36.36. Un dato desconocido que le vamos a llamar variable X, que va a representar el 50%. Y en la clase 4 tenemos un porcentaje de 54.55%. Si nos vamos a la ecuación, debemos de asignarle una literal a cada uno de esos números que nosotros tenemos en la extrapolación. Entonces se le asigna en el orden así como está en la presentación, así en cada ejercicio. Ahora lo que yo debo de hacer es sustituir datos, y lo primero que voy a hacer en mi casilla, ¿no?, de 23 es operar lo que está en el numerador. Entonces sería ese sería el menos, y ese menos va a estar multiplicando a la diferencia a la diferencia de menos e por a menos c. Entonces prosigámoslo a hacer en mi casilla de 23. En este caso coloco igual menos 1 por, abro doble paréntesis y coloco d menos e. El d sería entonces el porcentaje mayor menos el 50%. El 50% en decimales se coloca 0.5. Cierro paréntesis y ahora lo debo de multiplicar por la diferencia entre a y c. A y c corresponden a las clases. En este caso sería 3 menos 4 y cierro paréntesis. Y vuelvo a cerrar otra vez mi paréntesis. Ahora le doy enter. Me salió un número negativo, pero ahora, como esta es la parte del numerador, debo de dividirlo con el denominador, el cual es d menos f. Y d menos f sería, o en la siguiente casilla, ¿qué es lo que debería de hacer? Debería de hacer lo siguiente: igual la casilla d23 partido, abro paréntesis, la diferencia entre d menos f. Entonces d menos f sería el porcentaje superior menos el porcentaje inferior, y cierro paréntesis. Le doy enter. Me sale 0.75. A este resultado le tengo que sumar a, y a corresponde a la clase 3. Entonces lo que debo hacer es, esta casilla va a ser igual a la clase 3 más 0.75, o sea la casilla E23. Como resultado me sale 3.75, pero como he dicho anteriormente, debo de irme siempre, en este caso, al entero superior. ¿Por qué? Porque solo estoy trabajando puros enteros, no estoy trabajando con decimales. Entonces ese 3.75 matemáticamente está bien, pero lógicamente debo de trabajar solo con enteros. ¿Por qué? Porque mi clase así me lo está dando, solo enteros, puros enteros. Entonces mi entero próximo sería 4. Ese es mi resultado. Ahora voy con la moda. La moda es un poco más simple. ¿Por qué? Porque la moda es determinar cuál de estas frecuencias es mayor, y si nos damos cuenta, la frecuencia mayor es 4, y esa frecuencia 4 le corresponde a la clase 4. Entonces mi resultado para la moda, me voy a la casilla F24 y le coloco 4. Así de sencillo. Y es la que menos operaciones matemáticas, o es la menos matemática de todas las tendencias centrales. Entonces ahora he determinado mis respuestas. Para el siguiente ejercicio, donde yo tengo mis clases con literales, o sea, rojo, verde, azul, negro, amarillo y blanco, le tengo que asignar un número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y trabajo como que si este fuera mi número de clase, mi clase, perdón. Entonces
Para rojo mi clase va a ser 1, para verde 2, para azul 3. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo que ustedes trabajen con datos numéricos que con letras. Voy a, a dejar esto por acá. Por favor, ahí lo estudian y me suben el documento antes de terminar el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase.